Pues bienvenidos, muy contentos de esta mesa redonda que empezamos hoy, que organiza Fotocolectania, y muchas gracias a ellos para organizar el programa DON, siempre súper interesante, de reflexión y creación visual, que hoy nos centramos en la relación entre inteligencia artificial e imagen, también como el año pasado, y además repetimos invitados que estamos también muy contentos de tener entre nosotros a Ana Giral y Jorge Caballero, que estuvieron ya el año pasado, pero que ahora vamos a profundizar un poco en temas pues, que están ellos tratando de relacionar inteligencia artificial en su ámbito pues, de creativo y de producción, con sus proyectos a Artificio y su productora Gusano Films. No sé si queréis saludar brevemente, Ana y Jorge. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todo el equipo de DON y a ti, Martí, por invitarnos de nuevo y nada, muchas ganas de hablar de cine e inteligencia artificial. Gracias. Yo también saludo por acá. Gracias, Martí. Gracias a Don por esta invitación y sí, muy contento de que charlemos de todos estos temas. Pues en la edición la quinta edición, que hemos titulado La mascarada más que humana, incluimos todos, es una amalgama de temas vinculado un poco al rostro. Hoy nos desviaremos un poco y hemos querido profundizar en un tema que Ana y Jorge pues, están estudiando y tratando mucho últimamente, que es el análisis del cine con técnicas de inteligencia artificial. Y yo también ahí les propuse un poco también a hablar de la creación con inteligencia artificial, que es un tema que a ellos les interesa, y a cómo generar pues, contenido de cine y de cinematográfico con inteligencia artificial, ¿no? Sin más, voy a compartir mi pantalla en las que voy a presentar un poco el programa. Y además me gustaría como hacer una breve presentación de lo que es las técnicas de inteligencia artificial para poderlo ligar más adelante en el proceso de discusión. Sería un tema de hacer una aproximación para todos los públicos de lo que significa aprender con una red neuronal. Y luego presentarán a Ana y Jorge sus proyectos y su relación con la inteligencia artificial, y pasaremos a una discusión de una media hora. Bueno, sin más me lanzo. Claro, hay un tema, ¿no? Con las redes neuronales que la gente no... O sea, ¿qué es aprender? Pues no es nada muy complejo. Digamos que al final nosotros tenemos una entrada, puede ser una imagen, queremos saber si en la imagen hay un gato o un perro. Pues al final aprender es cambiar un peso de una transformación de la entrada a la salida para que el resultado sea más parecido a lo que nosotros queremos, ¿no? a la salida. Y esto se puede decir para aprender en general. O sea, nosotros cogemos un objeto y un día lo cogemos demasiado fuerte, pues al final aprender es cogerlo menos fuerte y controlar ese mapeo, ¿no? entre la entrada y la salida deseada. Las arquitecturas de las redes neuronales han ido evolucionando mucho y en los últimos años las llamadas convolucionales han hecho, digamos, la visión una cosa factible, cosa que no lo era hace 10 años. ¿No? No voy a entrar en los detalles, pero solo se trata de saber que antes costaba mucho y con una serie de trucos a partir de las convoluciones, pues ahora
el que es entender el contenido de una imagen se hace factible. Dentro del campo del aprendizaje supervisado, en la que nosotros tenemos un dataset de imágenes con la clasificación correcta de cada imagen, pues tenemos que aquí aprender es actualizar los pesos de la red para que nuestra entrada se parezca a la salida que queremos. Hay también aprendizaje no supervisado. Hablamos de esto en la edición del año pasado, las llamadas Generative Adversarial Networks, en las que no necesitamos etiquetas, por ejemplo, para generar caras que se parezcan a caras reales. Nosotros tenemos un dataset de caras y con un ingenioso sistema de aprendizaje hacemos que la red sepa distinguir si esa cara viene de una cara real que nosotros le hemos dado en el dataset o una cara generada por otra red neuronal que lo que hace es prueba de generar a ver si se parece. Y aquí el aprendizaje se trata de que la red se vuelva cada vez más buena a discriminar y el generador a generar. Y si eso lo dejas con un dataset y muchas horas, se acaban generando pues caras hiperrealistas. Aquí no necesitamos etiquetas, es no supervisado en este sentido, aunque es semi supervisado porque sabemos si viene del dataset o es general, pero digamos que no necesitamos esas etiquetas, con lo cual solo con un conjunto de datos ya podemos llegar a aprender cómo es una cara, ¿no? Que esto también es complicado. De allí nosotros tenemos otras maneras de acceder a la información. Por ejemplo, una es la manera secuencial. O sea, nosotros vamos absorbiendo la información de nuestros sentidos y de un texto o de una conversación por partes, ¿no? Y ahí las redes llamadas recurrentes se vuelven muy importantes para esto. La entrada no es así de golpe, como en las redes que vengo a mencionar, sino que viene por pasos, por pasos de tiempo, ¿no? Pues ahora tenemos el paso en el tiempo t más 1, t más 2, y va entrando la información. Para eso las redes recurrentes se vuelven muy importantes, también porque condensan un estado de memoria a corto plazo, con la que también pueden aprender. Y son muy adecuadas para lo llamado traducciones de secuencia a secuencia, por ejemplo, la traducción de lenguas, sería un ejemplo. Entonces ahí quería mencionar brevemente, porque tal vez lo vamos a sacar más adelante, el tema de los embeddings. O sea, las imágenes ya hemos hablado, ¿no? Las redes convolucionales hicieron, gracias a la convolución, hicieron tratable el entender una imagen. Una palabra no deja de ser más que sus letras, ¿no? Entonces, ¿cómo trata una palabra una inteligencia artificial? Pues aquí se han inventado un truco que se llama embeddings, que es convertir la palabra a una lista de números. Esos números son aprendizajes, a través de un aprendizaje supervisado, de una tarea. Son valores internos de la red neuronal de ese aprendizaje. De esta manera podemos, digamos, en diferentes dimensiones categorizar una palabra. Y vemos, por ejemplo, que una mujer es lo que es a un hombre. Si lo reducimos a un espacio dimensional menor, vemos que lo que reina es a un rey. En este sentido, al reducir las muchas dimensiones de un contexto en el que aparece una palabra aún más, a 2 dimensiones, podemos ver que palabras de contexto similar aparecen cercanas en el mapa de 2 dimensiones de este otro. O sea, al final en lugar de utilizar la palabra, se utiliza como su secuencia de números que representan a esa palabra. ¿Cómo se aprenden estos embeddings? Con tareas supervisadas, como he hablado al principio. Imaginamos que tenemos pues, críticas de películas. En IMDb o donde sea, tenemos millones y millones de críticas de películas con una puntuación de esa película. Si hacemos una red neuronal que, dada las palabras de la crítica, predizca la puntuación que le ha dado esa persona, en las últimas capas, por ejemplo, cuando le entramos una palabra, si lo reducimos a 2 dimensiones, vemos que aparecen relacionadas las palabras del mismo sentiment analysis, se llama esto en inglés, de la misma positividad, ¿no? Pues si es bueno, amazing, best, aparecen cerca de las
y las que son poor, bad, worse, pues aparecen también clusterizadas cerca en este espacio reducido. Y esto lo hemos hecho solo aprendiendo una tarea supervisada que es, a partir del texto, aprender la puntuación. Bueno, hay redes que se han ido complicando a lo largo de los años y una de las últimas que ha tenido mucho éxito se llaman Transformers, que yo los quería mencionar porque han revolucionado la comprensión de texto en los últimos años. Utilizan un truco que en lugar de utilizar la recurrencia que yo he hablado, es en cada momento, en cada paso que hablaba, toda la red tiene acceso a todo el pasado. Y aquí, esto sería intratable si no añadiera un modelo de atención. Cada paso aprende a saber dónde tiene que prestar más atención. Por ejemplo, si aquí vemos la frase esta, "The animal didn't cross the street because it", y nos dicen las palabras "was too tired", el modelo de atención sabe que para la palabra it se tiene que fijar más en animal y no tanto en street, como sería el siguiente caso. Pero aquí la revolución, un poco que han hecho que los Transformers puedan realmente entender y aprender más sobre el lenguaje, es esto, es que no hay esta restricción de aprender del pasado reciente, sino que hay veces que hacemos una frase muy larga y nos referimos a una cosa de hace mucho tiempo. Pues los Transformers también pueden aprender de eso, porque tienen acceso a todo el pasado, no como las redes neuronales recurrentes que solo tienen más acceso a un pasado reciente. Bueno, los Visual Transformers, claro, esto, la investigación va revolucionada aquí. Y entonces queríamos hablar de dos modelos que seguramente mencionarán Jorge y Ana, que son el Dolly, que ha salido recientemente, en el que con estas técnicas que he comentado, pues podemos pasar de texto a la imagen que representa ese texto. También entrenados con datasets, de forma no supervisada o supervisada, esto es más complicado, pero de hecho se combinan las dos. Pero, por ejemplo, decimos una silla con forma de aguacate, ¿no? Y ¡pam! Aquí tenemos la generación de la imagen. También puede tratar imágenes con embeddings de la misma manera que he mencionado lo de las palabras y, por ejemplo, puede continuar una imagen y también puede hacer cosas como darle un texto y una imagen y generar otra imagen. Por ejemplo, dame el mismo gato que ves en la imagen de arriba como un sketch en la imagen de abajo. Y ¡pam! ¿No? Esto, evidentemente, el ser humano de a pie no tiene los recursos computacionales para entrenar, ni los datasets para entrenar y que esto funcione, pero OpenAI, en este caso, que es una empresa de inteligencia artificial de Elon Musk y Google con su DeepMind, pues sí que tienen los recursos y ¡pam! Hacen que esto funcione, ¿no? Bastante impresionante. Bueno, muchísimos ejemplos que no tengo tiempo de mencionar. Los dejo aquí. Bueno, he puesto los colores como input y output, colorizar blanco y negro, sketches. Bueno, lo resumiría solo diciendo cómo llevar a la vida cosas, por ejemplo, que están allí. Una foto, pum, y que se anime, pues también. Todo lo que se os pase por la cabeza. Retomando el tema de esta edición, que está relacionado con el rostro, aunque nosotros somos más tangenciales por el tema de la cultura cinematográfica, los deepfakes, ¿no? que incluyen muchas técnicas relacionadas con el aprendizaje que he mencionado a la hora de cambiar una cara, cambiar la voz con otro tipo de voz de otra persona, animar con un vídeo, animar una foto, etcétera, ¿no? Hay además un conjunto de técnicas que están abiertas al público para ser utilizadas que son bastante impresionantes. Bueno, con esto quería como entrar un poco más técnico. Nuestros invitados de hoy, bueno, que son muy adecuados para discutir todas estas cosas porque lo están utilizando en su día a día como creación y en sus proyectos, ¿no? Y esto a mí
no sé, me parece muy interesante, ¿no? Tienen además ahora abierta una línea que me comentaron ya cuando los invité, exclusiva de inteligencia artificial. Yo los conocí en el festival Cosmópolis, hará unos años, cuando presentaron una primera serie de entrevistas que tienen con todo de personajes relacionados con la inteligencia artificial y que han usado inteligencia artificial en sus creaciones. Bueno, ese proyecto a mí me parece increíble, me gusta mucho y sé que lo están desarrollando y buscando financiamiento para acabarlo. Y bueno, que muchas ganas de hablar con ellos luego en la mesa redonda en sí. Os dejo el escenario y a ver si luego podemos relacionar estas cosas que he comentado. Muchas gracias, Martí. Ha sido súper interesante escucharte y, bueno, ganas de hacer las presentaciones y luego tener este espacio para charlar. Bueno, vamos a ver si los temas técnicos de la pandemia nos dejan que esto sea un poco ágil. Voy a compartir mi pantalla también para empezaros a hablar sobre esto que hacemos con Jorge, sobre cine e inteligencia artificial. Ahora estáis viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, Ana, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues como ha explicado Martí, somos bueno, Jorge Caballero y Ana Giral, y desde hace ya, pues al final casi más de 3 años, casi 4, que estamos investigando esta intersección entre la inteligencia artificial y varias artes, pero concretamente el cine, porque es nuestro campo. Nosotros venimos del campo de la producción de cine documental específicamente, y hace muchos años que transitamos estos terrenos entre la tecnología y la narrativa, y ya empezamos con el documental interactivo, que ahora parece una cosa del Pleistoceno, y de manera natural la inteligencia artificial ha ido como formando parte de estas estrategias que buscamos para que nos ayuden a explorar otros caminos y buscar nuevas formas de expresar lo que queremos decir y también a la vez de ser un poco más eficientes en ciertas tareas, ¿no? Esto se encarga de explicarlo un poco más Jorge. Entonces, bueno, yo empezaré haciendo un poco una introducción a este mundo genérico del cine y la inteligencia artificial. Empezaremos hablando de esta idea que siempre ha transmitido el cine, ¿no? De que las inteligencias artificiales son algo malo, ¿no? Que viene de fuera para destruirnos y matarnos, ¿no? Y bueno, no es casual también que el cine haya escogido estas narrativas, porque son narrativas que siempre hemos usado como humanos y en la literatura, ¿no? Es decir, la idea está como de matar al creador, ¿no? Un poco el Golem, Frankenstein, ya recogen esa idea, con lo cual no deja de ser lógico que pensemos eso, ¿no? Pero esta ciencia ficción, la verdad es que está bastante lejos de la realidad, porque una inteligencia artificial que fuera capaz de hacer eso sería lo que técnicamente se llama AGI, ¿no? Que sería una inteligencia artificial general. Y la verdad es que estamos bastante lejos de eso, ¿no? De lo que se llama la singularidad, ¿no? Es decir, que una inteligencia artificial sea capaz de ser general, es decir, total, ¿no? Que domine todas las áreas del conocimiento y que sea capaz de pensar y de darse cuenta que existe, ¿no? Bueno, no podemos decir que nunca llegaremos a eso porque no lo podemos asegurar, pero en todo caso estamos muy lejos de eso y de momento las inteligencias artificiales, estas redes neuronales que también ha explicado Martí y esos algoritmos tan complejos, sirven para realizar tareas muy, muy, muy específicas, ¿no? Y en el cine nos pueden servir para muchas cosas. Me gustaría seguir esta introducción con un pequeño vídeo que me parece muy pertinente sobre cómo puede impactar la inteligencia artificial en el cine. Os dejo un extracto del documental Lo and Behold de Werner Herzog, en un fragmento donde entrevista a Sebastian Thrun, que es un científico informático fundador de Google X, que es el equipo de conducción automática de Google. Y después
pues seguimos con el contenido de lo que dice el vídeo. A ver, lo voy a poner así de manera muy ágil. Segundo. A ver. I think we're going to get to the point where almost everything we do will be done by machines. And we'll still need people, but I mean, if you ask the question about will there ever be a artificial intelligent machine that makes movies, absolutely yes. Will it be quite as good as yours? No one can even come close. Of course not. But actually, I think almost everything we do, we find machines doing better. And the reason why that's the case is because machines just learn faster than people can learn. But they cannot fall in love as we can. And will it be useful for machines to fall in love? Where we want to have machines that are just like people? I would say no. Honestly, if my dishwasher came to me and said, look, I'm falling in love with a refrigerator, and as a result, I have no time to wash your dishes, I wouldn't like that dishwasher. Bueno, seguimos. Nos gusta mucho este fragmento porque resume un poco este miedo que hay un poco en las artes en general y, bueno, y en otras tareas, que en ese caso sí que es cierto, porque las automatizaciones realmente van a reemplazar muchos trabajos, es una realidad. Pero en el caso del cine, igual no hace falta que nos planteemos esa idea de que nos van a reemplazar, ¿no? Que van a sustituir nuestra mente absolutamente humana y fascinante, sino que nos pueden ayudar a automatizar ciertos procesos, que es lo que hacen muy bien las inteligencias artificiales, y abrirnos nuevos caminos de exploración, ¿no? Que es un poco lo que resumimos aquí, sobre todo con un concepto que nos parece muy interesante, y es que la idea está de human in the loop, ¿no? Es decir, los humanos siempre estamos, ¿no? En este proceso, no es que apretes un botón y ya los procesos vayan solos, ¿no? Sino que esta colaboración entre máquina y humano es lo que realmente nos hace evolucionar también a nosotros, ¿no? En la manera de pensar y en la manera de abrir ciertos caminos, y es lo que precisamente también hace evolucionar a las máquinas, ¿no? Con lo cual no son entidades que transiten solas por el mundo, sino que nosotros siempre estamos detrás, y esto creo que es interesante recordarlo, y es realmente el camino que estamos trazando nosotros, ¿no? Es decir, cómo nos podemos agenciar de estas herramientas que nos ofrecen tantas posibilidades, ¿no? Uno de los ejemplos de aplicación de esto es el corto Sunspring, que es un poco antiguo ya, pero es uno de los primeros referentes en esto, que es del año 2016, en el que Oscar Sharp y Ross Godwin, que un director y un programador, colaboraron juntos para crear un guión enteramente escrito por una inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Y cómo lo hicieron? Entrenaron una máquina con muchos guiones de antiguas películas de los años 70, en plan Ghostbusters, o cosas así de X-Files y de ciencia ficción de la época. Y después de este entrenamiento generó un guión. La verdad es que el guión es bastante particular y es un poco surrealista. O sea, es una historia de ciencia ficción, pero bueno, te la tienes como que creer. Os quería poner solo un trocito para que entendáis un poco cómo se traslada esta creación de textos automática al cine, ¿no? En un guión cinematográfico. Después, obviamente, lo filmaron y lo interpretaron, pero los guiones tienen cierta coherencia y cierta sorpresa. Vamos a ver solo un trocito para que os hagáis una idea. Esto es curioso porque ya estaría anticuado, porque ahora sería un Transformer. Claro.
In a future with mass unemployment, young people are forced to sell blood. Después también tenemos cosas muy interesantes que serían editores automáticos, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes, hay diferentes programas donde tú puedes darle unas líneas de diálogo, unos tiempos, algunos inputs, ¿no? Para que te genere una primera edición, ¿no? O los mejores cortes. Entonces, bueno, todo esto se hace interesante sobre todo porque básicamente optimiza tiempos de trabajo y edición, ¿no? También hay algunos que se usan más para marketing, donde a partir de un texto o unas frases te genera vídeos automáticamente, ¿no? Es decir, este campo a nosotros no nos interesa tanto, pero realmente a nivel industrial optimiza mucho los flujos de trabajo. Después también hay este ejemplo que es bastante interesante, que es una edición automática que se hizo también en 2016 de este tráiler de la película Morgan. Es interesante, siempre me hace mucha gracia porque siempre a todos estos algoritmos le ponen nombre. El nombre que tenía el algoritmo entrenado para que pudiera editar ese tráiler se llama Watson y el anterior se llamaba Benjamin, ¿no? Que siempre me ha hecho bastante gracia. Entonces, es interesante entender cómo se editó este tráiler de manera automática. Os lo voy a resumir porque creo que nos permite hacernos una idea y relacionar todo un poco lo que nos ha contado Martí antes, ¿no? Para generar el tráiler de esta película, varios investigadores alimentaron una red con más de 100 tráilers de películas de terror en momentos y escenas separadas. Y luego hicieron diferentes pasos. Un análisis visual e identificación de las personas, objetos y paisajes, que es un poco lo que nos ha contado Martí, para que las redes neuronales entendieran, ¿no?, que era ese material. Y luego etiquetaron esos objetos, bueno, esas personas con emociones, con un banco que tenían de 24 emociones, ¿no? Y eso a mí siempre me ha parecido como muy interesante, ¿no? Esa detección de emociones, ¿no? A través de las expresiones faciales, ¿no? De las personas. Después también se hizo un análisis de audio de los sonidos ambientales para entender los sentimientos, ¿no? Todo un poco también relacionado con lo que nos contabas antes. Y un análisis de la composición de cada escena. Después se procesó todo esto y de los 90 minutos se hizo un tráiler de 1 minuto y medio en 24 horas. Después un editor humano lo acabó de confeccionar, ¿no? Pero realmente un proceso de editar un tráiler en una película que, bueno, pues se habría calculado que se puede hacer entre unos 20 o 30 días, pues reducir eso a 24 horas es interesante, insisto, sobre todo para temas más industriales. Bueno, el tráiler os lo dejo para que lo veáis. Si lo queréis ver, tendréis el link para verlo. Otro de los procesos que cada vez está más en auge y que nosotros también usamos de manera bastante recurrente son temas ya más de postproducción, ¿vale? Es decir, hemos visto etapas anteriores, ¿no?, como la transcripción, la edición propiamente, y ya las etapas de postproducción, como sería la colorización automática de imágenes, que hay muchísimos programas al abasto de todo el mundo, como Runway, por ejemplo, que sirven para eso, y la verdad es que estos ejemplos demuestran que su nivel de certeza es muy realista. Después también alguna herramienta que hemos usado nosotros en material de archivo, por ejemplo, para escalar el material de archivo y darle mucha más calidad. Y bueno, son estas pequeñas herramientas que me parece que es muy interesante que las productoras y los que hacemos cine las conozcamos porque nos permiten hacer procesos que de otra manera serían súper costosos, ¿no? Y hacerlo nosotros y probarlos. Después también hay otra rama muy interesante que ya trata las películas cuando están acabadas, ¿vale? O cuando son guiones, es decir, en los estadios iniciales o ya finales del todo, ¿no? Y son empresas como Largo AI o Scriptbook.
La gente de Largo y la conocimos en el Festival de San Sebastián hace un par de años porque ganaron uno de los premios de la industria. Y esta empresa es muy interesante porque lo que hace es analizar guiones o películas en estado de rough cut, que sería un estado casi final, ¿no? Como un estado previo al corte final de la película. Y entonces te hacen un análisis basado en temas más de marketing en realidad, ¿no? Es decir, si este guión que tienes va a funcionar o no en taquilla, ¿no? Si, basado obviamente en lo que comentaba Martín, ¿no? En muchos guiones y películas precedentes y anteriores, ¿no? Con lo cual te hacen una proyección, prevén si eso va a ser un éxito en taquilla. Incluso también te pueden proponer a actrices o actores para los papeles que están escritos, o en un rough cut que todavía no se ha terminado, ¿no? Dónde falla, ¿no? Dónde hay menos emoción, es decir, te hacen un análisis computacional de la película, ¿no? A muchos niveles. Eso es muy interesante y puede ser muy usado. Lo podemos hablar un poco más después porque a nosotros hay algo que nos generaba ciertas dudas, ¿no? Y es, por ejemplo, el hecho de, eso también se puede usar para dar luz verde, ¿no? A proyectos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto puede ser un limitante, ¿no? También, es decir, ¿dónde caben aquí las cosas que son muy diferentes o que no ha visto nunca una inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se puede medir la calidad cultural de un proyecto si no se mide a través de la parte económica, ¿no? Porque es lo que tenemos, ¿no? Si va a funcionar bien en taquilla. Sabemos que hay películas que igual no la rompen en taquilla, pero que son necesarias, ¿no? A nivel cultural. Entonces, bueno, este debate con Jorge lo tenemos ahí como pendiente y, bueno, igual lo podemos charlar un poco después. En todo caso, estas empresas ahora existen para dar apoyo a cineastas que necesitan que les den un poco una visión externa supuestamente objetiva, ¿no? De si va a funcionar o no tu película. Bueno, ya para terminar mi parte, ahora pasaremos con Jorge. Terminaremos con un ejemplo súper reciente de un documental que se llama Welcome to Chechnya, que es de este año, en el que se ha utilizado por primera vez la técnica de los deepfake que explicaba Martí en un documental, y eso es absolutamente novedoso y abre unos caminos muy interesantes. En este caso se ha usado para esconder identidades de protagonistas, ¿vale? Este documental es sobre un grupo de activistas que arriesga sus vidas para enfrentar al líder checheno, ni más ni menos, Kadyrov, y su campaña apoyada por el gobierno ruso para detener, torturar y ejecutar chechenos de la comunidad LGTBI. Os voy a poner el tráiler de este documental ya para cerrar mi parte y después podemos retomar este tema, porque me parece uno de los usos más interesantes, más nuevos y más potentes de los deepfakes en positivo, ¿no? Que nos pueden ayudar a cosas interesantes. Ya veréis que en algún momento... Скажи, пожалуйста, насколько критична ситуация? Дело в том, что мой дядя узнал про мою ориентацию вот недавно. Он в любом случае меня убьет. Аня, мы приедем. Мы начали получать первые сообщения из Чечни о том, что в Чечне происходит массовое задержание геев. Мы можем поехать в Ро, поедет с нами чувак, доедет до какой-нибудь с нами станции, как только я вышел с метро, двери закрылись, и больше ты в России не был. I wanted to ask you about the alleged abduction and torture of gay men in the Republic. Это ерунда. У нас таких людей нету. И практически сразу... Bueno, no hace falta que lo veamos todo, lo tenéis online. A mí me parece muy interesante que, como os comentaba, la idea esta del uso como en positivo, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que los deepfakes se usen, ¿no? para humillar o, no sé, para otros temas, pero hay usos en el documental que no estaban previstos y que sirven muy bien. No sé si los habéis notado un poco, los deepfakes,
Pero bueno, un poquito se notan. Os dejaré un link para que quien le interese el tema pueda profundizar más, porque Katerina Sisek en el MIT Lab que tienen sobre estos temas hicieron una charla con los creadores y explican específicamente cómo lo hicieron y todas las pruebas que hicieron y cómo llegaron a esa conclusión de usar los deepfakes, ¿no? Porque al final lo que querían era obviamente proteger la identidad de las personas que participaron en el documental, pero seguir transmitiendo esta emoción que transmite el rostro, ¿no? Entonces fue a partir de un proceso un poco largo que llegaron a eso. Bueno, y mi parte ya acaba aquí y os dejo para que sigamos con Jorge. Bueno, pues voy a seguir un poco la estela que planteó Ana, pero ahora ya vinculada directamente con los proyectos que nosotros estamos haciendo dentro de la productora. Y que tienen, digamos, una vertiente un tanto diferente a lo que Ana ha explicado respecto a la multitud de proyectos, digamos, que encontramos en las industrias ahora cinematográficas, ¿no? Entonces, lo primero es tal vez entender que, como Ana había mencionado, la narrativa cinematográfica pues ha puesto mucho el hincapié en la generación automática de contenidos cuando habla de inteligencia artificial, ¿no? Cada vez que se habla de inteligencia artificial en la creatividad, digamos que el primer punto de aproximación suele ser la automatización de tareas que antes hacían los humanos. Ese es el primero. Pero la verdad es que muchas veces, digamos, ese relato olvida algo que tiene que ver directamente justo con lo que hay antes, ¿no? De todo ese proceso y de lo que hacía mención Martín. Es decir, todo aquel mundo vinculado con la clasificación, con el análisis previo de los materiales, con la compilación de los materiales. Y ahí es donde nosotros como creadores y como productora es donde estamos más interesados realmente, no tanto en la automatización per se, de los procesos creativos, sino entender lo que viene justamente antes, ¿no? ¿Y para qué? Para tratar de potenciarlos, ¿no? Justamente. Y todo esto nosotros como productora documental lo estamos enmarcando mucho dentro de un contexto que hace referencia directamente con la teoría de Foncuberde y con todo este fenómeno postfotográfico, es decir, con una sociedad plagada de imágenes y el caso del documental que suele utilizar muchísimo material de archivo o muchas horas de material grabado, pues es un escenario absolutamente ideal para poder implementar esta clase de tecnología. ¿Por qué? Porque requiere mucho material y porque se puede usar de una manera muy efectiva todo este material para poder trabajar con redes neuronales y buscar diferentes maneras de clasificación o diferentes maneras de hacer cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, quería muy brevemente contaros experiencias muy puntuales que hemos tenido con esta clase de aproximaciones y cómo las hemos podido llevar a cabo directamente en la productora. Este fotograma que estáis viendo aquí es de una película que vamos a estrenar ahora en un mes en un festival internacional. Se llama El Síndrome de los Quietos y está producida por nosotros, por Ana y por mí, y está dirigida por un realizador de Madrid muy conocido que se llama Elías León Siminiani, que trabaja sobre todo haciendo series, también para Netflix. Pero con Elías empezamos a trabajar este proyecto de documentales hace algunos años. Y es una película un tanto particular. Voy a leer el tagline brevemente. Dice: en el año 2018, un grupo de cineastas autodenominados Los Quietos se propuso hacer un ensayo fílmico sobre un hipotético síndrome de quietud en Colombia. Para ello, invitan a 3 personalidades colombianas para que les den pistas sobre la historia, la geografía y la cultura colombiana. Esta película partía de una premisa bastante distópica, es decir, un síndrome de quietud en un momento muy concreto en Colombia, 2018, y no nos imaginamos nunca que la película, aparte de ser distópica, se iba a volver profética, en el sentido que configuró, digamos, lo que 2 años después vendría a ser la pandemia y todo el síndrome de imágenes también con la pandemia, ¿no? Entonces se convirtió un sitio perfecto también para hacer ciertos experimentos. ¿Qué clase de experimentos empezamos a hacer con esta película? Esto que estáis viendo aquí es la película organizada de una manera bastante cuantitativa, ¿no? No utilizamos aquí inteligencia artificial, sino simplemente métodos de visión por ordenador, de computer vision, para detectar cortes y escenas de la película, y organizamos en esta cuadrícula 1872 fotogramas para leer
la película de una manera diferente, ¿no? Para leerla como un texto, para leerla de izquierda a derecha y de arriba a abajo y tratar de ver un poco cuál era el ritmo, la cadencia que esta película proponía, ¿no? Y a partir de ahí generar otra clase de aproximaciones como esta que os voy a mostrar acá, que es básicamente extraer los colores primarios a partir de métodos computacionales con redes neuronales para poder ver un poco en qué paleta de colores la película se movía, ¿no? Y esto lo hicimos con el fin básicamente de entender cuáles eran los colores predominantes, de qué manera la película se podía organizar también por colores y entender otras maneras, ¿no?, de visualizar esta clase de películas. Darle como una aproximación que es una aproximación de un tanto distante, ¿no? Poder ver la película desde otra perspectiva que con métodos normales, con métodos no computacionales, no con inteligencia artificial, sería bastante más complicado, ¿no? Finalmente, también en esta película lo que hicimos fue utilizar otros algoritmos de clasificación. En este caso utilizamos las redes neuronales convolucionales que mencionó Martí antes, justamente para establecer clústeres, es decir, pequeñas zonas que determinaran características concretas dentro de la imagen, ¿no? En este caso concreto, esto ahora os enseñaré la imagen más grande, pero en este caso concreto lo que hizo la máquina fue agrupar, por ejemplo, lo que a la máquina le parecía que eran como tubos o formas rojas muy concretas, ¿no? Por eso podemos ver aquí, yo estoy con Luis Ospina, estoy vestido de rojo, este personaje que está vestido de rojo, la chica que tiene el pantalón rojo, este otro plano que está de rojo, ¿no? Y si viéramos, ahora os puedo mostrar esta otra imagen, por ejemplo, veríamos aquí una serie, digamos, de disposiciones diferentes con esta misma película que justamente lo que hacen es tratar de clasificar en esas pequeñas islas de contenido diferentes porciones de la imagen, y a nosotros como cineastas nos da una aproximación muy particular, ¿no? Porque nos permite agrupar de manera significativa contenidos que de otra manera serían más difíciles, ¿no? Entonces es una aproximación un tanto diferente a las que veníamos viendo, e insisto, una aproximación que tiene que ver justamente con organizaciones de materiales de video. Vale. Voy a seguir aquí, se me perdió la presentación. Vale. En estas mismas aproximaciones hemos hecho algunos otros experimentos que igual los podemos comentar más adelante. Estamos haciendo un experimento, esto es un work in progress lo que estáis viendo aquí, pero empezamos a analizar todos los pósters de las películas que habían ganado los festivales clase A. Los festivales clase A es una serie de festivales que marca la Federación Internacional de Festivales de Francia, y dicen los festivales más importantes del mundo son estos, y es una lista, si no estoy mal, de 15 festivales: Sundance, Cannes, Venecia, Berlín, Toronto, y lo que hicimos fue coger durante los últimos 15 años cuáles eran las películas que habían ganado los principales festivales de cine clase A del mundo, y ver cuáles eran los pósters que tenían. Entonces hicimos todo un scrapper de esos pósters y empezamos a organizar esos pósters para ver un poco cuál era la relación que tenían esos pósters, cuál era, digamos, las formas predominantes, los colores predominantes, y hacer esta clase de ejercicios sobre todo de clasificación, ¿no? Otro proyecto que estamos desarrollando en esa misma línea ya no es tanto organización, sino detección automática mediante redes neuronales. Esto es un proyecto que está desarrollando Ana, que es parte, digamos, también de su trabajo académico con la Pompeu, pero aparte de eso es un proyecto que es una película y es un trabajo instalativo, donde básicamente ella examina la extrema derecha europea a partir de los patrones visuales que la extrema derecha europea puede desprender cuando se representa a sí misma en diferentes redes sociales, ¿no? Es decir, lo que hace Ana es descargar todas las imágenes de Facebook, de Instagram, de Twitter, de los principales líderes de extrema derecha europeos, y a partir de métodos computacionales con redes neuronales empieza a clasificar, digamos, organiza esos materiales, y ella empieza a descubrir diferentes patrones visuales, motivos visuales, digamos, que son muy particulares, ¿no? para esta clase de contenidos, ¿no? Y que de alguna manera corroboran la manera en cómo estas ideologías se pueden mostrar delante del mundo y cuáles son los conceptos ideológicos que están representando detrás de las imágenes, ¿no? En el caso de Abascal, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá, pues qué tan importante para él es
representar a la familia, representar la naturaleza, representar los poderes fácticos, los poderes militares también, con lo cual es algo bastante interesante en ese sentido y que de una manera no computacional con redes neuronales sería extremadamente difícil de hacer, ¿no? Este es otro proyecto también donde la red neuronal le permite clasificar estas imágenes y lo está haciendo también con su trabajo en video. De la misma manera se utilizó para otros proyectos. Esto es un video donde lo que sí hacemos es generar para la película también que estamos produciendo desde Gusano, que está dirigida por Ana Giral, por Ana, como si no estuviera acá, por Ana, que se llama Robin Bank. Es una película próxima a terminarse, estamos en postproducción. Necesitábamos generar billetes para poder completar parte de la animación, con lo cual lo mismo, entrenamos una red neuronal, generamos con muchísimos billetes, eran cerca de 70,000 billetes de todas las denominaciones de todos los países del mundo. ¿Para qué? Para poder generar un nuevo corpus de billetes nuevos y poder tener otras denominaciones, buscarle otras relaciones a eso, ver cuáles eran los motivos que más se repetían y sobre todo pues tener materiales para poder completar la animación de la película. Vale. Creo que justamente quería como acotar esto para tener más tiempo, digamos, para poder después conversar entre los tres. El último proyecto que os quería presentar es este proyecto que se llama Dora Cena. Es un proyecto que realizamos en la productora hace pues cerca de 6 meses o así. Y me gustaría presentar igual el primer minuto o así. Y luego os lo explico. Es un proyecto que apenas está circulando, digamos, en festivales. Ganó ahora el Festival de Cortometrajes de Bogotá y va sobre esto. Senate's Draft Law Number 290 of 2020, through which it is intended to regulate the use of pools during confinement. Those pools that have not been closed by the pool manager or by the Attorney General's office must resort to control acts. In accordance with the provisions of paragraph 5 of Article 102 of the Legislative Code, the 2018 legislation considers that they will not be able to regulate swimming pools for the year 2020, but will try to strengthen the execution of conditions regarding to civil, physical and health responsibility matters of such pools. The pool manager will be a member of the National Water Council. Such council to be conformed by the Ministry of Agriculture and Rural Development. These entities to be directed as per the judicial norms of the correspondent regulatory forces. Bueno, lo dejo hasta acá, pero básicamente la intención de este cortometraje justamente es haber sido realizado en gran parte con inteligencia artificial. Lo que hicimos para este pequeño proyecto fue, primero, entrenar una red neuronal con todos los proyectos de ley en Colombia y ver un poco cuáles eran los patrones que se repetían para luego generar nuevos proyectos de ley, pero directamente vinculados con la pandemia. Y esto tiene también, digamos, cierta connotación política en la medida que los políticos no estaban respondiendo como se debía y por eso había que suplirlos con una máquina. Segundo, la banda sonora también está hecha por una inteligencia artificial. Y tercero, la voz está procesada también de manera artificial, ¿no? Es nuestro proyecto más autogenerativo, las imágenes sí las hicimos a propósito, pero el resto, digamos, era una aproximación para justamente probar cuáles eran los límites de esta autogeneración, ¿no? Muchas personas nos preguntan cuando ven la película que parece mentira, ¿no? Que realmente todo esto se haya podido generar de manera automática, pero justamente estamos en ese punto en el que esta clase de aproximaciones ahora mismo son posibles, ¿no? Nosotros dentro de la productora lo concebimos más
como, insisto, como una especie de asistente, y por otro lado nos gusta mucho pensar que abre las posibilidades a un nuevo paradigma de creación en el que podemos, como decía Ana, iterar más rápido y sobre todo concebir el proceso de creación desde aristas que nunca habíamos podido concebir, ¿no? Y sobre todo con lo que tiene que ver con nuevas maneras de encontrar procesos creativos. Con Ana ahora estamos estudiando también un concepto que nos parece interesante dentro de la edición cinematográfica, que es la serendipia, que es aquel concepto donde tú estás organizando tu material de video, estás buscando algo muy concreto y justamente en esa búsqueda resulta una arista que no te esperabas y que te da una solución mucho más efectiva a lo que esperabas, ¿no? Estos procesos de cierta casualidad que suceden justamente cuando puedes ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Y la inteligencia artificial y los procesos con redes neuronales como que posibilitan y potencian esta manera de acercarnos a las imágenes y a las imágenes en video, en este caso. Bueno, creo que lo puedo dejar hasta ahí para no alargar mucho más la cosa y a partir de ahí podemos abrir un poquitín la discusión. Vale, genial. Súper chulos estos últimos proyectos. ¿Qué? ¿Nos lanzamos a la sesión de mesa redonda, de discusión? A la piscina. Sí, venga. Bueno, claro, yo no conocía estos últimos. Me genera mucha curiosidad. Me gustaría saber detalles de... O sea, veo interesantísimo el enfoque que dais. Por ejemplo, Ana hablando de los deepfakes para ocultar identidad. Ahora utilizar el training de datasets para acelerar la comprensión de proyectos de ley. Esto me ha dejado pasmado. ¿Me podéis dar detalles de esto de los proyectos de ley? Es que me parece muy interesante, la verdad, porque si algo necesita como automatización, pues es este tipo de sectores que yo creo que van a tardar muchísimo a tenerlo, ¿no? Por lo que involucra, ¿no? Claro. Cuando hicimos la investigación con Ana, descubrimos básicamente, de hecho viene un poco por una serie de noticias que empezaron a suceder hace algunos, de hecho la primera hace algunos años, pero las siguientes son relativamente recientes. La primera estaba vinculada con este alcalde en una ciudad japonesa, que es decir, un robot que se lanzó a las elecciones y quedó como de tercero candidato, ¿no? Entonces ya esta cosa así bastante Black Mirror de esta posibilidad de reemplazar a los políticos es muy particular, ¿no? El caso es que esto se quedó ahí, digamos, en el aire y luego, como estamos constantemente investigando sobre estos temas, descubrimos que no sabemos el caso europeo todavía muy bien cómo estaba funcionando, pero en el caso de América Latina se empezaron a implementar una serie de sistemas con inteligencia artificial para poder mejorar ciertas vías de acceso de la justicia, ¿no? Como por ejemplo en el caso argentino y en el caso colombiano descubrimos que ya habían terrenos enteros donde la justicia estaba utilizando pues todos los inputs de todas las demandas, de todo lo que tenían para poder aligerar un poco el caso de ciertas resoluciones, ¿no? Y en China pasaba un poco lo mismo, ¿no? De hecho tienen un robot. Nosotros no sé dónde tenemos ese video, ¿te acuerdas, Ana? Pero tienen un robot para ciertas, los que tienen que ver con, los casos que tienen que ver con patentes, por ejemplo, que son casos en principio que son como bastante técnicos. Esa clase de casos los resuelven con métodos virtuales, con robots y con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar, bueno, sería posible seguramente muchas de estas tareas políticas, administrativas, resolverlas con máquinas que tienen más información y que podrían llegar a resolver temas que a la política siempre le han quedado grandes y que de alguna manera no han podido llegarle a la ciudadanía, ¿no? Y a partir de un poco de esta premisa distópica dijimos, bueno, para el caso de ciertas latitudes latinoamericanas, que también podría ser el caso español,
¿por qué no inventarnos este robot que sea capaz de generar proyectos de ley constantemente, ¿no? Sin parar, uno detrás de otro, para poder dar soluciones, ¿no? Y así fue como entrenamos vía GPT-2, entrenamos con todos los proyectos de ley que pudimos scrapear de la web. Yo creo que ahora que hablamos de esto y hemos entrado en esto en detalle, creo que aunque solo sea mencionarlo, creo que es importante mencionar todo el tema de los sesgos, ¿no? Y problematizar un poco eso. Es decir, nosotros estamos súper ¿no? entusiasmados con esas técnicas y evidentemente las intentamos usar de manera creativa, pero siempre con una visión política porque nosotros la tenemos y nos interesa. Y hoy no es el tema a tratar y creo que ya lo hablamos en la sesión anterior, pero sí que es verdad que la mayoría de esos algoritmos, cuando se usan para temas más complejos, como es decidir, no sé, lo que pasó en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido el año pasado con la pandemia, ¿no? que determinaron las notas posibles de los estudiantes y había unos sesgos discriminatorios muy brutales, ¿no? O cuando se aplican en casos en Estados Unidos, ¿no? La policía, todo este tema del pre-crime, ¿no? Y cómo se puede llegar a prever que alguien cometerá un crimen por algún hecho racial o por algún hecho de pobreza, ¿no? Es decir, todas estas máquinas, como hemos dicho antes, tienen todos nuestros sesgos incorporados, ¿no? Porque no dejan y los pueden llegar a amplificar de una manera muy potencial y bueno, simplemente quería como hacer este hincapié de que somos conscientes de eso, pero pese a ello, bueno, es interesante pues sí, verlo, ahí viene, ¿no? Un poco el trabajo de curatoría del dataset que alimenta el aprendizaje. Total. En el sentido que ahí está el sesgo, que nosotros como personas también tenemos por el hecho de estar expuestos pues, a ciertos medios de comunicación, que además como personas tenemos un defecto grande que nos pensamos que somos objetivos a la hora de consultar medios de información, cuando en realidad no lo somos, ¿no? Sí, o sea, las personas que más se piensan que no pueden ser manipuladas, en realidad son las más fácilmente manipulables. Pero bueno, esto es otro tema. En este sentido, claro, si nos da el poder de automatización, que vosotros también estáis promoviendo mucho en estos campos tan innovadores, yo creo que un poco es añadir ahí el asegurar que el sesgo no está tan presente. Porque claro, la automatización es buena. Porque en el sentido, si la eliminamos, o sea, si nos quedamos parados por el tema de que el sesgo está presente, también, como todo está basado tanto en el ámbito digital, encuentro que entramos en un bloqueo. Pero no sé. No, yo simplemente creo que es un tema que hay que ponerlo encima de la mesa cada vez que se plantea, ¿no? Y totalmente, y hay muchos artistas que en ese sentido, ¿no? Que esta idea, ¿no? De cuando curas tú el dataset, bueno, pues tú puedes evitarlo, ¿no? Es decir, el sesgos en todas las tecnologías están desde siempre, ¿no? Por eso las cámaras muchas veces no detectan bien los rostros de la gente negra, ¿no? Esto es una realidad, o sea, porque no han estado entrenados con eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, que salían estas aplicaciones que te hacen un portrait AI, ¿no? Que te hacen un portrait como si fueras una pintura del Renacimiento, ¿no? En la página web. Sí, exacto. Ahora ha salido otro que los referentes pictóricos son más evidentes, con lo cual hay gente asiática que de pronto la transforma en caucásica y es como, bueno, es decir, creo que es interesante que mediante la práctica y el uso de todo esto cada vez sea más evidente eso, es la única manera de corregirlo, ¿no? Sí. Claro, es que hay unas decisiones que quedan ocultas, ¿no? La inteligencia artificial muchas veces es apretar un botón y todo el contenido que ha alimentado el aprendizaje queda oculto. Y yo más como el lado investigador sé que es lo que comentabais al principio de la charla con el tema de la singularidad y tal, que falta mucho para lo que es la toma de decisiones. Es decir, las inteligencias artificiales, tal como las entrenamos ahora mismo, son muy buenas para condensar una gran cantidad de datos en una especie de pensamiento automático, en un mapeo, ¿no? En un apretar un botón y que te dé una entrada o una salida. Pero la toma de decisiones
es algo más complicada. Bueno, se trata de inteligencia artificial con el tema del reinforcement learning. Yo sé un poco porque estoy investigando los últimos años esto, pero bueno, es algo que va a tardar, aunque bueno, también está avanzando muy rápido como todo. Y en este sentido, pues claro, él te da un sesgo, esto que comentabas, ¿no? Pictórico respecto a un estilo, porque claro, tampoco le has podido introducir. O sea, ¿qué decisiones tomar respecto a eso? ¿No? Es que claro, todo... Bueno, el arte africano seguramente no está ni digitalizado, ¿no? Ya, es decir, ya, pero no, yo lo que sí, digo es que está muy bien siempre estas oportunidades que nos hagan como cuestionar y problematizar esto, porque, bueno, pues así se avanza, ¿no? Y bueno, es decir, son... Sí, yo creo que una manera ahí es dar el poder de los datos a los creadores de primera mano y a las minorías, como acabas de comentar. Y a los artistas de por sí, sin mantenerlos cerrados, como por ejemplo que vosotros podáis utilizar, yo no sé qué ley, de dónde sacasteis el dataset de los proyectos de ley, pero en este sentido, dar de primera mano a unos creadores independientes como vosotros estos datos, pues hace que se ponga en la mesa una opinión crítica sobre estos datos antes que el gobierno pueda hacer otra cosa con esos datos. O sea, que los datos estén accesibles es algo muy importante para que minorías puedan decir, que luego está el poder computacional y todo esto, pero ya de entrada, por curiosidad, ¿de dónde sacasteis? ¿Las leyes estas están públicas o los proyectos? ¿Es todo público? ¿Os lo fuisteis trabajando y bajando? Sí, es del Senado de la República. De hecho, lo empezamos a hacer también en España, pero ya no nos dio tiempo. Pero sí, son datos públicos. Sí, pero bueno, tienes que tener conocimientos tecnológicos, ¿no? Es decir, tampoco... Sí. O sea, son cosas que nosotros somos conscientes y que por eso hay programas como bueno, nosotros tenemos mucho partnership con Runway, ¿no? Que intentan, ¿no? Que esta brecha sea menor, ¿no? Es decir, yo no sé programar, pues puedo leer algo de código, pero, o sea, Jorge sabe programar, ¿no? Pero la idea es que aunque no sepas programar, puedes entender cómo funciona toda esta tecnología y puedes tener herramientas para usarla, ¿no? También, es decir, y entonces como promover, es decir, como más se promueva, más lo usemos de todas las maneras, aunque no sepamos programar, pues más se van a poner en relieve todos estos problemas y más se va a evolucionar, ¿no? Hay muchos proyectos que se basan solo en eso, ¿no? La Liga de la Justicia Algorítmica, es decir, hay un mogollón de proyectos alternativos, bueno, y no tan alternativos porque creo que este nace en el MIT, que ponen estas cosas en el primer nivel, ¿no? Hay mucha gente trabajando en estos temas, ¿no? Yo os quería preguntar... No, que creo que también tiene que ver con el hecho de que estamos un poco apenas como definiendo el campo, ¿no? Porque con Ana también nos gusta empezar a indagar cuáles son como las otras... es decir, la cuestión del bias es una cuestión que se ha establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero tal vez también hay algo que se tiene que problematizar y es el propio concepto y las limitaciones de la inteligencia artificial como campo, digamos, de estudio. Hay un autor que a nosotros nos parece súper interesante, que es Matteo Pasquinelli, que Pasquinelli es más bien un filósofo y él habla justamente de que muchas veces nos aterrorizamos alrededor de la idea del error introducido dentro de la inteligencia artificial, pero él dice es que no existe ningún paradigma de conocimiento sin error. Es decir, no podríamos llegar a tener una inteligencia si no tenemos el error, ¿no? Y bueno, habla de muchas cosas y él, por ejemplo, y menciona a Chomsky en este sentido y dice que, claro, las inteligencias artificiales realmente lo que pueden hacer y harán siempre y cada vez mejor es predecir, decir cuándo, decir cuándo va a suceder cierta cosa, pero nunca van a poder predecir, nunca van a poder saber por qué. Y eso es algo que seguramente, digamos, jamás lo van a conseguir, ¿no? En principio. Entonces, en ese sentido, es como interesante también saber cuáles son los límites en los que nos estamos moviendo y tal vez como acotar tal vez nuestro paradigma de conocimiento a ciertas posibilidades en vez de tratar de llevarlo al terreno de la cognición humana y de todo lo que eso significa, ¿no? En ese sentido. Hay un investigador que estamos estudiando desde hace relativamente poco, que es este hombre que se llama David Bau,
no sé si te suena, que justamente lo que está haciendo él es cogiendo las redes neuronales convolucionales y hace un experimento que nos pareció súper interesante, que es prender y apagar ciertas neuronas para saber realmente justamente qué es lo que se está aprendiendo, ¿no? Y justamente ese paradigma de conocimiento es súper interesante, ¿no? Realmente, ¿qué es? Dejar de entender que esto es una caja negra y qué pasa y tal, no sé qué, sino ver qué pasa si yo apago la neurona 14 y la neurona 25 y qué es lo que está reconociendo, ¿no? Y tal vez en esos límites acotados del conocimiento de las inteligencias artificiales, entonces es donde tenemos justamente la potencia de aplicación, ¿no? Y en este caso la potencia de aplicación nuestra vinculada con las imágenes en movimiento. Sí. A ver, es un campo muy amplio, ¿eh? Y el tema de la inteligencia artificial explicable, la explainable AI, bueno, hay muchísima ahora dedicación a eso. Es uno de los factores que más se está dedicando ahora, más que nada porque es lo que habéis dicho, ¿no? Para poder poner un coche que conduce de forma automática en el sistema legal y que pueda hacerlo, tienes que solucionar cosas como las que se conocen de si tiene que decidir si ir a chocar contra un coche o una persona, lo que sea. O sea, pero al mismo tiempo está pudiendo tener en cuenta muchos más factores que un conductor que tiene una visión mucho más reducida. O sea, es todo una serie de límites que evidentemente necesitamos tener una explicación para eso. No puede ser una caja negra, ¿no? Pero con esto de verdad que se está trabajando, o sea que se quiere ir lejos de esta caja negra. Pero bueno. También esta idea de la caja negra me recuerda un poco lo que comentaba Alison Parrish, que es una programadora de NYU y poeta, ¿no? Que dices, bueno, pensar que son cajas negras también a nivel político va bien, ¿no? Es decir, la idea esa de que no hay responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no dejan de ser también realmente, sí. Bueno, ideas, ¿no? que se instauran, ¿no? Es decir, bueno, es una caja negra, ¿verdad? Pero podemos entenderla, bueno, pues igual sí, ¿no? Entonces esto me parece... Aunque el campo que mencionaba Jorge de ahora suprimimos una neurona, esto es un campo demasiado grande. O sea, es mejor entenderlo a nivel teórico, con científicos teóricos que sepan el funcionamiento, que ir a casi, imagínate, como intentar hacer fisiología del cerebro para saber qué está haciendo una neurona, que al final nosotros hemos creado esas redes neuronales. Si ahora tenemos que hacer fisiología sobre ellas, ya abrimos otro campo que en los próximos 50 años no sé si vamos a avanzar mucho, a no ser que los llegamos a entender más de forma teórica. Bueno, pero a nivel creativo, por ejemplo, ahí es donde nosotros le veíamos igual alguna potencialidad, ¿no? Por ejemplo, Jorge, que está investigando en su tesis doctoral sistemas de edición y de clasificación mediante redes neuronales. Bueno, pues igual es interesante saber si hay una de esas capas neuronales, ¿no? Que realmente, o sea, ¿en qué forma se queda, no? Ostras, igual ahí es muy teórico, todo esto es muy abstracto, ya sé, ¿no? Pero igual ahí nos puede dar un input que nos puede ayudar cuando uno está ahí en el montaje, que ahora estamos montando y a veces uno está ahí como, no sé qué poner, ¿no? Es decir, como estas conexiones, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? Estas conexiones que a priori uno no haría, o no sé, estos rasgos o detalles en una imagen, pues que tú no te habías fijado, ¿no? Cuando la entrada con la que tomamos decisiones es enorme, explota de forma combinatórica, como en el juego del Go, que vosotros, bueno, también habéis mencionado seguro en vuestros documentales de artificio, que hubo un movimiento que sorprendió a toda la humanidad. Esto lo hemos hablado. Que fue creativo, ¿no? Denominado de alguna manera, como culturalmente los humanos estamos sesgados a jugar de una manera y a aprender algo de una manera, jugar en una zona del tablero no estaba considerado prácticamente y el programa informático lo hizo. Tampoco sé qué punto de creatividad tiene eso, en el sentido, sí que es creativo en relación a que un humano tenía muy poca probabilidad de jugar allí. Pero bueno, no sé si actuó de forma creativa, o sea, al final tenía el objetivo de ganar y lo que sea. Pero en ese tipo, o sea, puede generar incluso
es que yo creo que más dando a veces opiniones aleatorias, se ha utilizado ya mucho en la creación humana. A mí me gustan mucho los creadores estos franceses, el grupo Oulipo, de la literatura potencial y todo esto, que generaban como reglas combinatóricas aleatorias para generar poemas y o Tristan Tzara también. Sí, que al final una entrada aleatoria también, pero claro, el tema aquí es que deja de ser aleatoria en el sentido que puede ser muy bien informada con datos mucho más potentes que los que tú tal vez puedes tener, porque ha podido mirar muchos más datos una inteligencia artificial. Y eso sí que es el human in the loop como muy informado. Tienes un soporte ahí que ha mirado pues, muchas más películas que tú, tal vez, no de la misma forma que tú, pero sí que tal vez muchos más datos, ¿no? Pero yo creo que nosotros lo miramos de una manera muy similar, ¿no? Es decir, cuando Tristan Tzara recortaba palabras de un periódico, las ponía en un gorro, ¿no? Y las lanzaba al aire a ver qué frase salía, estaba, bueno, impulsando, provocando, mirando, buscando creatividad de otra manera, ¿no? Es decir, y la manera en que nosotros miramos esto y lo usamos es un poco esta, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decías de Go, a mí me parece muy interesante ese caso, porque al final lo que pasó cuando venció al Sedol, sí, Sedol, sí. Al final, ¿qué pasó? Que después esa inteligencia artificial se usó para entrenar, o sea, los humanos la usaron para entrenar y mejoraron, ¿no? Sí. Es decir, mejoraron las técnicas de juego, compitiendo contra la máquina, ¿no? Es decir, al final eso a mí esa combinación a mí es lo que me parece súper potente y ahí es donde hay un terreno absolutamente fascinante, ¿no? Y es lo que nos fascina a nosotros, ¿no? Y siempre se ha buscado eso. Y ahora tenemos como unos juguetes, entre mil comillas, ¿no? Que nos permiten un acceso a una enorme cantidad de información que no habíamos podido imaginar, ¿no? Yo tenía curiosidad de vuestro caso del documental de Robin Bank, porque sé que queríais hacer animación generada, ¿no? por redes neuronales, que al final lo desististeis un poco, no sé por qué, que me gustaría saberlo. Y al final habéis introducido lo de la generación de los billetes, que también me parece muy interesante como caso, digamos, práctico, aparte enfocado al tema del documental. Pero ahí me gustaría saber, porque claro, supongo que no estaba en la idea de mucha gente utilizar inteligencia artificial para la creación de un documental. Bueno, has mencionado los deepfakes que me han encantado del documental. Sí. Pero entonces me gustaría saber por dónde fueron los tiros a la hora de ir decidiendo. Bueno, la verdad es que ha sido un poco ensayo-error y con Robin Bank que estamos editando y ya a punto de terminar el corte, por fin. Tiene una parte de animación, ¿no? Y en la animación nos parecía interesante realmente poder aplicar alguna de estas técnicas. ¿Por qué al final no las hemos aplicado? Bueno, por una cuestión también de al final de realmente y sinceramente de no tener un ingeniero a nuestro lado que nos ayude a hacer todas las pruebas que necesitamos. O sea, hemos hecho partnership con Runway, hemos estado probando cosas, pero el hecho de no poder realmente hacer este ensayo-error para llegar a, por ejemplo, el trazo que queríamos, ¿no? O que los animadores también realmente lo llegaran a integrar, ¿no? Es decir, es todo un proceso que hubiera requerido más tiempo, más esfuerzo, más medios y que lo probamos, pero que vimos que sin realmente... Y es un poco lo que nos falta siempre, ¿no? Es decir, esta pata realmente que sepa ayudarnos a llevar todo esto. Pero al final es curioso porque por ser una rama nueva que requería también de un perfil tipo ingeniero, como decías, pero que al final también introducía más trabajo a la hora de integrar todas esas posibles... Sí, pero yo creo que era también una cuestión de ganas, de tiempo y de dinero al final, ¿no? Como todo, ¿no? Es decir, también nosotros lo teníamos muy claro, pero también los que hacían la animación también se lo tenían que creer, ¿no? Es decir, ahí también entra una manera en que tú te creas que eso puede funcionar o que le veas las mismas posibilidades, ¿no?
Y eso digamos que, bueno, no acabó de ser fructífero, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiere decir que no lo podamos seguir investigando en otras cosas, ¿no? Pero es decir, cuando ya teníamos como la animación avanzada, que la máquina aprendiera a dibujar como ellos, bueno, pues no era tan sencillo, que ellos incorporaran estos nuevos trazos de la máquina, ¿no? O bueno, pues no... El ensayo-error se quedó en ensayo-error, pero bueno, pese a ello realmente aprendimos mucho y lo que sí que podíamos hacer fue entrenar una red neuronal, que yo al principio quería que fuera una red neuronal que me ayudara a ver todo como si fuera dinero. Y las pruebas que hicimos, bueno, interesantes, pero no era de decir, ostras, esta imagen la voy a poner en la película, no. Con lo cual, otra vez, tiempo, dinero y ensayo-error, ¿no? ¿Y necesitabais deepfakes para ocultar la identidad de Enrique de Durán, ¿no? Del Robin Bank. Del Robin Bank, sí. No, en ese caso no. En ese caso no necesitamos. Lo que necesitábamos éramos como ser cuidadosos con su localización y en las comunicaciones y bueno, y eso forma parte de la película, ¿no? Pero no, en ese caso no hacía falta. Y bueno, no sé, son las 6:30. ¿Queréis añadir un par de cuestiones más? Jorge, ¿tú te has quedado con alguna cosa en el tintero? No, realmente no. No, creo que hemos tocado así como un montón de temas. Yo tengo pregunta, no. te hago una última. Claro. No conocía el síndrome de los quietos. El análisis que has hecho de planos y tal, ¿cómo lo materializas? O sea, ¿se tiene un plano también de contenido que revierte en el documental? Sí, la verdad es que la pieza es como un falso documental, realmente es una pieza casi más cercana a la ficción que al documental en ese sentido. Y sí que parte mucho de esa, justamente parte de la premisa de una investigadora que se encuentra estas imágenes, las trata de organizar, las encuentra en el futuro, las trata de organizar, con lo cual esa parte fue como real, es decir, alguien que se encuentra una cantidad brutal de imágenes, las trata de organizar y luego trata de... Sí, y luego trata de explicarlos. Lo que pasa es que es verdad que nunca, es decir, dentro de la película nunca se dice este proceso fue hecho por una máquina. Simplemente es como que esta persona, en este caso es una chica, una investigadora, simplemente se las encuentra y las trata de ordenar y trata de buscar y tal, y simplemente le arroja estos resultados, ¿no? Pero todo el trabajo, digamos, anterior fue hecho con máquinas. De hecho, clasificamos muchas imágenes porque durante esa época, que era época pandémica, de encierro, quiero decir, pues nuestra única aproximación al mundo, ya que no podíamos grabar, era el reciclaje, ¿no? Entonces, clasificamos imágenes de guantes, de calles vacías, clasificamos imágenes, aparte de las imágenes de la película, de mascarillas, de gente fumigando, ¿no? Con lo cual tenemos PCAs y TSNs a punta de pala, ¿no? Como estas reducciones estadísticas a punta de pala, justamente para ver qué era lo que estas imágenes como entrañaban un poco, ¿no? Qué era lo que las imágenes escondían, ¿no? Por eso decimos que es como un fenómeno tan postfotográfico, ¿no? Bueno, Foncuberta es como el maestro de esta clase de aproximaciones así, ¿no? Entonces, sí, entonces la película despliega un poco ese dispositivo justamente sobre la figura de esta chica que lo investiga todo y está, en las imágenes es recurrente el hecho de el mapa muestra esto, el mapa muestra esto, el mapa no muestra esto, entonces es una especie de metaconstrucción analítica alrededor de las imágenes. Y ya que estamos, el de Dora, o sea, no sé cómo se llama, decías que la música también es generada, la voz es sintetizada, por lo que se oía, ¿no? Sí. Y, o sea, que aquí ya llegamos a un nivel bastante... Sí. Y, aquí sí, ¿alguna sección especial de los festivales de película? Esto es súper curioso porque es verdad que hay como dos niveles, ¿no? El primero, el que mencionaba Ana, justamente, es que cuando
nosotros que a veces damos talleres de inteligencia artificial y tal, es verdad que una cosa son como las posibilidades y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea, realmente si queremos hacer algo como DALL-E, pues lo que dices tú, ¿no? O trabajas con OpenAI y tienes NVIDIA de la mano que te pone GPUs y TPUs y de todo, o te sale una imagen cutre salchichera, ¿sabes? Que dices, bueno, guay, pero estoy lejos, realmente. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Una especie de expectativa versus realidad está un poco lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí que tratamos de implementarlo mucho y es verdad que estamos utilizando mucho software que ya tiene estas implementaciones. Para la música utilizamos un software conocido, ¿sabes? Que con 4 cosas y que nos generó 14 temas de jazz y con eso tiramos adelante, ¿no? Y con los algoritmos, con la voz sintetizada a partir de texto, este texto-speech automático también fue algo similar, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos como tratando de ver de qué manera, pues, herramientas que ya existen y esa expertise que ya existe no se programa desde cero, sino simplemente lo traemos y lo aprovechamos, ¿no? Pero lo que mencionas al respecto sí es bastante particular y es bastante curioso, y es que, por ejemplo, hemos tenido ciertas dificultades a la hora de poder explicar el proyecto de cara a nacionalizar o de cara a poder registrarlo como obra, ¿sabes? Porque dentro de las legislaciones, cuando tú registras una obra como Dora Cena, claro, ¿quién es el autor de la música? Cuando yo le explico a un funcionario del Instituto de Cine, no, es que es una máquina, bueno, pero ¿cómo se llamaba, no? O sea, ¿cuál es el DNI de esa persona para poderlo poner acá? Por eso le la ponen música la hizo nombres esta a persona. los algoritmos. Claro. Y eso ha sido un tanto particular. Eso ha sido, de hecho, estamos en el proceso de registro de las películas y ha sido una de las preguntas que no hemos sabido. Hay que hacer una categoría nueva. Esto es una película, no es una película. O sea, obviamente es una película, pero es una película claro, debe ser de los en ese primeros sentido. casos que se han encontrado. Porque no Sí, debe sí, ser sí. muy común estar generando a este nivel. A nosotros nos ha pasado ya, teníamos cierta experiencia porque nos pasó cuando empezamos a desarrollar proyectos en realidad virtual que tampoco tienen esa categoría de películas. Entonces, cuando la registras es una cosa rara, que no sabes muy bien, digamos, dentro de qué estatutos está, aunque se sepa, digamos, que es un proyecto en realidad virtual, pero con esto ya es como una cosa más, porque pues obviamente la legislación española ni prácticamente ninguna legislación concibe todavía las obras creadas por una máquina como que se puedan registrar dentro de los derechos de autor, porque los derechos de autor están pensados como autoría humana, ¿no? Es todo un terreno gigantesco del que estamos abriendo, pero sí, pero está siendo un tema. Eso ahora mismo para nosotros está siendo un tema. Explicarle a funcionarios de diferentes ministerios que existen estas posibilidades y que no puedo poner un nombre ni podemos registrar una persona concreta. Y entonces, bueno, y la nacionalidad, entonces, ¿qué porcentaje es de quién y cómo tal? Está siendo un tema. Está siendo un tema. Cuando lo podamos resolver ya lo contaremos mejor. Claro, entramos ahí que esto se decía y lo dijimos tal vez en la edición del año pasado, de la autoría. Claro, son los datos, la arquitectura de la red para entrenar, el algoritmo que aprende los pesos, o sea, y qué haces con ello y el resultado. O sea, hay toda una serie de factores que entran en la determinación de quién es el autor de eso, que se complica la cosa mucho. Sí. Y yo estoy seguro que va a tener que aparecer en el campo creativo, esto que os decía, secciones de los festivales de películas generadas con este tipo de tecnologías o alguna cosa así, ¿no? Bueno, o se van a integrar, ¿no? Sí. Es decir, lo que está pasando ahora es que se integran, ¿no? De manera natural. Es decir, por ejemplo, este documental del tema de los deepfakes, yo no he podido ver la película porque se estrenó en Sundance, pero aquí no, pero creo que no se menciona en la película eso, ¿no? Es una información, es un extra, ¿no? De la película, pero yo creo que se ven como herramientas, ¿no? Sí que es verdad que sí que se han creado secciones de VR, ¿no? Pero porque implica toda, ¿no? Una tecnología de visualización diferente, ¿no? Entonces, yo creo que si hay cambios van a ser más a nivel de esto, ¿no? De registros, de cosas, de temas de copyright, ¿no? Cómo funcionan, que es un tema pues ahí, un poco genérico. Ahí lo encuentro como más difícil de tratar con el tema del sesgo que mencionábamos, porque si la gente como nosotros de a pie, bueno, los consumidores en general, no sabemos discernir en ese momento de si eso
nos va a costar luego más poder juzgar, ¿no? Si lo están, estaría bien que se tendría que poner, bueno, no sé, que estuviera como más. Pero tú no crees que ya estamos un poco como familiarizados, entre comillas, con todo el tema de que todo este tema de la posverdad, fake news, deepfakes, que ya, bueno, yo creo que hasta mi madre sabe lo que es un deepfake, ¿no? Es decir, el sentido de que la inteligencia artificial ha llegado a este punto de que es invisible, transversal, está en todos lados, ¿no? Y ya no... Pero, no digo que no, claro, que no sirva para hacer pedagogía, ¿no? Que es lo que se dice. El caso de este documental a mí también me parece interesante que mencione. Imagino porque es un caso muy positivo, muy difícil de encontrar, porque toda la manipulación de los medios y el caso de Cambridge Analytica, que no lo quería mencionar, pero bueno, que al final es como poder manipular con unos pequeños manipulaciones de la verdad, generas, o sea que también tienes sus contradicciones. Y si tuviera que poner de alguna manera que... No sé si tomaríamos una... Somos muy fácilmente manipulables, entonces que seamos conscientes de las herramientas con las que se ha generado. Bueno, no sé, al final, cuando se vuelvan indistinguibles, yo creo que va a ser más un problema. De momento, aún lo que decías, ¿no? Se nota de alguna manera. Sí, pero es un par de años esto, no creo que sea más. Sí. Yo creo que le puede ir en contra, entiendo lo que tú dices y me parece interesante. Yo creo que lo que le puede ir en contra de este documental, que insisto, no sé si se pone en relieve o no durante la película, igual sí, es el hecho de que como espectador notes algo raro y no sepas lo que es, ¿no? Que te puede como sacar absolutamente de la narrativa, ¿no? Es decir, porque en este caso el uso, pues bueno, es incuestionable y es interesante, ¿no? Es un uso de la tecnología como, bueno, si le vemos una cara tapada... Sí, hay el factor uncanny valley, que es cuando se parece demasiado y es demasiado realista, al final si hay algo que raro, dices, es verdad, te saca totalmente. Sí, entonces un poco yo creo que eso sí que lo puede generar, ¿no? Pero bueno, también al final, si entramos en el cine, ¿no? Pues una de las gracias del cine a veces es jugar con eso, ¿no? Con la ilusión, con la mentira, ¿no? Es decir, es un terreno que de manera natural pues ya permite, ¿no? Esas licencias, el terreno del cine, ¿no? Cuando ves una película y al final te dicen, no, todo esto era mentira, ¿no? Como My Mexican Bretzel, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, no voy a hacer spoilers por si no la habéis visto, pero bueno, ¿no? El cine ya es eso, ¿no? Pero bueno, entiendo que en este caso es interesante saberlo, seguro. Vale, muy bien, pues, wow, bueno, un compendio de cosas que hemos hablado, súper interesantes. Supongo que tenemos que cerrarlo aquí, si no tenéis nada que os habéis dejado. No, lástima no poder no haberlo hecho presencial, ¿no? Porque uno ya empieza a echar de menos el contacto social, ¿no? Y las conversaciones que se generan post charla, ¿no? Y sí. El año pasado, mira, fue justo antes del encierro primero, la edición de Don, ostras, que se agradeció mucho. Con las sesiones llenas de gente y mira, este año ha tocado de esta manera. Pero bueno, muchas gracias por organizarlo igualmente y por invitarnos y por abrir estos espacios de debate que me parecen como súper importantes, ¿no? Que estas cosas se fomenten. Pues gracias a vosotros, evidentemente, por vuestra presentación y habernos explicado estos proyectos de esta forma así más de las entrañas. Y nada, pues hasta la próxima. Vale, muchas Muchísimas gracias. Ana. Hasta la próxima. Adiós, que vaya bien.